Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta tarde de planeación con la Estrategia Comunicativa 2023. Desde Calidad Educativa se está compartiendo todos los miércoles un análisis de los planes de área de las instituciones educativas que han estado focalizadas dentro de la estrategia comunicativa. Estas instituciones han tenido a bien llevar a cabo un proceso de formación, de intercambio de ideas y por supuesto de análisis y planeación. Sean ustedes bienvenidos y esperamos que nos puedan acompañar a lo largo de esta explicación. Iniciamos entonces con el análisis del plan de área de la institución educativa Santo Domingo Sabio. Esta institución ha estado vinculada con la estrategia comunicativa y nos ha permitido hacer un análisis, una revisión de su plan de área. Vamos a arrancar entonces con la estructura de su malla curricular, su planeación, en lo que tiene que ver con los estándares que esperan abarcar en cada uno de los periodos académicos. En lo que responde al estándar de literatura, tenemos pues que es un estándar amplio que permite la vinculación de los DBA que trabajan caracterización, identificación de momentos o movimientos literarios, también la forma y los recursos estilísticos, el contenido y la forma de los textos literarios, los principales exponentes de los géneros literarios y hacer un recorrido histórico de las formas como han sido expresadas las diferentes manifestaciones artísticas, como son la literatura, partiendo pues de esos recursos estilísticos que usa cada uno de los autores, usan cada uno de los autores y permiten identificarlos o enmarcarlos en un movimiento literario. También tenemos dentro de ese estándar de la literatura, pues el seguimiento que hacen los estudiantes en el grado 10º a ese recorrido histórico que llevamos a cabo a lo largo de todos los años dentro del área de lengua castellana. Entonces, pues una contextualización de la literatura medieval para casi todos nuestros planes de área en las instituciones educativas. Hemos venido desarrollando en el grado 10º ese panorama de la literatura española, análisis, contexto histórico, cultural, social, la evolución de lo que tiene que ver con el origen de la lengua castellana, que pues tiene su posibilidad de estudiarse a partir de la contextualización de la literatura medieval en España. También tenemos que dentro de ese estándar IDBA, la institución educativa Santo Domingo Sabio contempla poder hablar de actos de habla. Entonces, poder con los estudiantes abordar la parte conceptual de lo que son los actos de habla, pero más allá de lo conceptual, poder permitir ejercicios pragmáticos de identificación, reconocimiento y práctica de esos actos de habla, ¿no? Como los elementos de la comunicación vienen a jugar aquí también un papel importante para considerar el texto como una unidad lingüística, entonces trabajar el texto como un todo. Poder hacer análisis de esos textos teniendo en cuenta pues que se está trabajando el enfoque de la literatura, el estándar de la literatura y poder hacer un análisis de esos textos bajo la mirada estructural del momento histórico de la literatura medieval española. Poder aquí también analizar algunos textos pues que son representativos de la época y
También hacer una intertextualidad con el momento actual de los estudiantes, dialogar un poco con las formas, ¿no? Con la tipología textual, con la música, con la poesía, con el teatro y permitir que el estudiante pueda conocer un poco de este gran panorama de la literatura medieval española a partir de las múltiples voces que pueden encontrar en la actualidad. También tenemos que dentro de este estándar IDBA, los profes de la institución educativa Santo Domingo Sabio en su plan de área han contemplado trabajar con los estudiantes la oración coordinada, las formas adverbiales, ¿sí? Y pues teniendo en cuenta que en el DBA nos habla de recursos estilísticos, pues los profesores pueden abordar este núcleo temático también a partir de las manifestaciones literarias. Y más allá de una obra en concreto, está el hecho de poder trabajar con análisis de textos, análisis crítico de obras literarias que le permitan a los estudiantes abordar el contexto de la literatura medieval, pero también una tipología textual argumentativa donde puedan identificar esas formas. Seguimos con el estándar de comprensión e interpretación textual. Aquí pues sabemos que eso es un estándar que prácticamente recoge toda nuestra área de lengua castellana. Nuestro enfoque en las instituciones educativas es trabajar por un nivel de comprensión y más en el grado décimo, un nivel de comprensión que ya haya pasado, que ya tenga muy bien arraigado un nivel de lectura literal, inferencial y que podamos avanzar hacia una lectura crítica, ¿no? Entonces, dentro del DBA, pues encontramos que está la comprensión de diversos tipos de texto. Ya hemos hecho un recorrido con los estudiantes por tipologías textuales expositivas, descriptivas. Ahora encontramos pues que vamos a trabajar el texto argumentativo para que el estudiante pueda comprender su estructura, para que el estudiante pueda tener una base. Entonces, primero desde la lectura, por eso en el núcleo temático se cuenta con un taller de interpretación textual. Dice también que hay no vuelven a vincular el tema de la literatura, ¿sí? Entonces, vamos a comprender textos, pero siguiendo con ese recorrido histórico de los movimientos literarios, entonces está el Renacimiento en España, pero pues como habla de diversos tipos de texto, pues también vamos a ir trabajando la lectura de textos críticos, pero los textos narrativos que comprenden gran parte de nuestra literatura, pues están aquí dentro del núcleo temático. Poder encontrar el sentido del texto, hacer un análisis tanto de la forma como del contenido, de las estructuras, hacer un análisis del contexto histórico en el que emergen estos textos. Tenemos que se va a hablar un poco de la sociolingüística y sus elementos, variantes lingüísticas. Hay una posibilidad aquí cuando vemos esa evolución de la lengua castellana, desde el origen hasta el recorrido. Hay una posibilidad para incluir esas variantes lingüísticas y vincularlo con la actualidad de los estudiantes, poder generar proyectos, pequeños proyectos dentro del aula para que los estudiantes puedan hacer trabajo etnográfico o trabajo de campo, analizando esas variantes lingüísticas dentro de su contexto inmediato. Por ejemplo, dentro de las instituciones tenemos diferentes estudiantes que provienen de varias regiones del país o dentro de su comunidad pueden analizar esas variantes lingüísticas más allá de entender un concepto, poderlo reconocer en el contexto de habla.
También tenemos los medios digitales, pues que como podemos ver, aunque hay amplios contenidos, hay amplios núcleos temáticos dentro de cada uno de los estándares, pues estos núcleos temáticos se entretejen, ¿no? No es que estamos viendo uno a uno, sino que se necesita. Entonces los medios digitales pueden hacer parte de ese macroproyecto de una secuencia didáctica que permita vincular otros núcleos. Dentro de este estándar también tenemos pues técnicas de análisis y memorización que podrían estar dentro de uno de los trabajos que los estudiantes puedan elaborar de investigación. El reconocimiento del barroco, entonces avanzamos en ese recorrido de los movimientos literarios. Hablan solamente el receptor, pues el receptor hace parte o es uno de los elementos de la comunicación, entonces en ese proceso los estudiantes cuando vemos los actos de aula, cuando vemos el texto comunidad lingüística, podemos hacer ese repaso a esos elementos de la comunicación y vincularlo con las variantes lingüísticas. ¿Cómo realizar un análisis semántico, teniendo en cuenta pues que en esos movimientos literarios, cuando vemos esos movimientos literarios, analizamos los géneros literarios que se han presentado, que han sido el fuerte en cada uno de esos movimientos. Entonces, pues si vemos la poesía, si vemos el texto lírico, pues debemos hacer con los estudiantes, debemos permitir que los estudiantes tengan una estructura de un análisis semántico. También puede ser posible dentro de ese proyecto de variantes lingüísticas, dentro de esos proyectos de investigación en el aula, que el estudiante pueda reconocer formas de analizar las expresiones. El mapa mental, la norma lingüística, gramática en general, la reseña y la tesis. Entonces, cuando vemos cada uno de estos núcleos temáticos, sabemos que son grandes componentes, que son elementos muy amplios que debemos vincular dentro de una secuencia didáctica o dentro de un proyecto de aula que nos permita pues trabajar varios de manera simultánea, ¿sí? Sobre todo en pro de una comprensión textual. Para el estándar de ética de la comunicación, el DBA nos permite ver que, pues aquí, en la medida que vamos integrando cada uno de ellos, pues está el estilo, el tono, la progresión temática, que tiene que ver mucho con la fluidez lectora, ¿no? La capacidad de expresar sus discursos y sus ideas, sus puntos de vista, teniendo en cuenta también el respeto por el otro, el contemplar temas sociales, culturales y políticos, entre otros. Tenemos que para este estándar, pues seguimos en la tarea de la comprensión lectora y la producción textual, pues teniendo en cuenta que hemos visto textos narrativos, textos expositivos, la vinculación con el barroco, los textos expositivos, ¿no? La pertinencia de las ideas dentro de un texto, entonces, qué es pertinente y no pertinente dentro de un criterio. Aquí los profesores debemos ser muy organizados en el sentido de generar rúbricas de acuerdo a lo que se pide dentro de una estructura textual, ya sea argumentativa, narrativa o expositiva. Avanzamos en ese proceso de la literatura y los movimientos literarios, entonces está el romanticismo y el realismo, el contexto extraverbal, cómo realizar un análisis sintáctico, y teníamos en el estándar anterior cómo realizar un análisis semántico. Entonces esa estructura general de la lengua castellana se puede abordar dentro de un proyecto macro. Los derechos de autor, cuando
estamos trabajando con los estudiantes las tesis y los argumentos. Debemos trabajar un poco eso de los derechos de autor y la propiedad intelectual de las ideas. El impresionismo español, seguimos en ese recorrido de los movimientos literarios. El seminario como una técnica de trabajo grupal, ¿sí? De exposiciones grupales, y el mapa conceptual. ¿Sí? Si estamos hablando de que queremos ir abarcando en cada uno de esos periodos algunos elementos de los organizadores gráficos. Finalmente está la ética de la comunicación, que para el cuarto periodo nuevamente se retoma este estándar, teniendo en cuenta que es amplio, ¿no? Los procesos, este proceso que se realiza es amplio, entonces se vincula a un DBA que dice comprende diversos tipos de texto. Ya hemos hablado en el segundo periodo de la comprensión textual, pero en este caso comprende textos asumiendo una actitud crítica, ¿no? Entonces, en ese proceso de fomentar y trabajar la competencia lectora en los estudiantes para tener lectores críticos en el aula, defendiendo sus puntos de vista e identificando el punto de vista del que escribe cuando yo leo un texto argumentativo. Tenemos talleres de interpretación textual y dice los primeros años del siglo XX, textos argumentativos, nuevamente el trabajo con análisis y producción de textos argumentativos. Para ello necesitamos que el estudiante identifique, reconozca y use los elementos de la coherencia y de la cohesión, la progresión temática en la escritura, poder permitir a través de una secuencia didáctica, de las secuencias didácticas, por ejemplo, que se han venido trabajando en la estrategia comunicativa con los talleres de espantapájaros y las obras literarias que se proponen ahí, permitir que el estudiante pueda tener una progresión temática cuando escribe. Y para que esto se desarrolle, pues hemos tenido que abarcar varios elementos de ese proceso escritural, ¿no? Entender la lectura y la escritura como un proceso, no como un objeto terminado, que el estudiante vaya haciendo pequeños ejercicios en el aula. Tenemos pues ya la Europa de entreguerras, lo que tiene que ver con la literatura y los movimientos más actuales, casos especiales de acentuación, entonces elementos sintácticos, ortografía, el signo debe referirse al signo lingüístico, el panel como una técnica de exposición y de trabajo grupal y el foro. Para este plan de área de la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas, en el grado 10º vemos que se han enfocado en desarrollar procesos de producción textual que estén de la mano con la literatura y la ética de la comunicación, ¿no? Cada uno de los periodos vemos que el estándar está permitiendo desarrollar procesos de producción textual que permitan que el estudiante muestre un poco de la comprensión que ha desarrollado de los diversos textos, ¿no? Tenemos que los DBA van amarrados a este estándar con la caracterización de los diferentes momentos de la literatura en este caso, de la literatura griega, la literatura romana. Los profesores han desarrollado un núcleo temático o han propuesto un núcleo temático mejor a partir de la lectura y caracterización literaria de la literatura griega y romana, la tragedia, la comedia, los grandes exponentes, ¿sí? Y sus recursos estilísticos como Esquilo, Sófocles, Eurípides, y también pues lo han trabajado de la mano de la producción textual de textos argumentativos a partir de estas obras literarias, ¿no? A partir de la lectura de estas obras literarias,
o a partir del análisis de estas manifestaciones literarias como es el teatro y la comedia. También vemos que para la parte de la literatura pues se han concentrado en desarrollar los diferentes análisis de los movimientos literarios, la contextualización social, histórica, y se ha vinculado a la producción textual teniendo en cuenta ese proceso riguroso de corrección, elaboración de borradores, estrategias para mejorar algunas formas, manifestaciones de la progresión temática de los textos, a partir de leer y analizar ensayos científicos, ensayos académicos, ensayos literarios, poder proponer una estructura, una rejilla de estos textos y pues dentro de los núcleos temáticos vemos cómo la ética de la comunicación está emergente en cada uno de los 4 periodos con el respeto por las estrategias discursivas que hacen parte de X o Y autor. Entonces tenemos el análisis también de artículos periodísticos, de textos argumentativos, de campos semánticos y las variantes lingüísticas de nuestra lengua castellana que se van trabajando de la mano de esos procesos de lectura y escritura. En la institución educativa John F. Kennedy hemos visto que para el grado octavo, en este plan de área, hay un amplio panorama en lo que tiene que ver con los procesos del área, específicamente los estándares que han querido trabajar como la comprensión y la producción textual, la literatura y la ética de la comunicación, ¿no? Poder acercar a los estudiantes a la literatura a través de esos DBA que se relacionan con estos procesos de los estándares, por ejemplo, con el reconocimiento de producciones literarias de la literatura colombiana, novelas, relatos, fábulas, que les permitan reconocer una forma y un contenido de una estructura de género literario, poder reconocer elementos de identidad cultural. ¿Sí? Si bien es cierto que estamos leyendo literatura colombiana, pues poderlos acercar a esa cultura e identidad de cada una de las regiones de nuestro pueblo colombiano. Trabajar la inferencia, ¿no? La inferencia de múltiples sentidos a partir de el reconocimiento de estructuras propias de un género, el ver el periódico como un aliado para la clase. Entonces aquí la lectura de los diversos tipos de textos y el reconocimiento de la estructura del periódico. Tenemos estructuración de textos narrativos, descriptivos, explicativos y argumentativos, poder identificar estructuras y poder identificar formas a partir de un análisis de ideas relevantes, de escritura de párrafos argumentativos, reconocimiento y comprensión de textos como la noticia, ¿sí? Poder reconstruir el sentido que el estudiante da a un texto a partir de sus expresiones, de sus argumentos. Entonces aquí tenemos la reconstrucción de los textos que lee a partir de la expresión, ¿no? La expresión oral. También tenemos la posibilidad de que el estudiante pueda reconocer ideas propias, plantear sus propios argumentos y refutarlos o ponerlos a dialogar con los que encuentra en los otros textos. Entonces, este es un plan de área que abarca pues los elementos de la comprensión, de la producción y los vincula con la literatura. Para el grado noveno, en la institución educativa John F. Kennedy, tenemos que para los 4 periodos se han contemplado procesos de
que se encuentran en los estándares de nuestra lengua castellana. Esos estándares curriculares han permitido pues llevar un proceso, ¿no? Entonces tenemos que en el primer periodo está el estándar de ética de la comunicación vinculado al DBA del confrontamiento de los discursos que emergen en los medios de comunicación, el análisis que puede tener un interlocutor frente a la información que viaja y que deambula en los diferentes medios de comunicación. También está el estándar de la literatura, ¿sí? El análisis del lenguaje literario de nuestros pueblos latinoamericanos, expresiones artísticas y movimientos literarios, ¿no? La producción textual a partir de la interpretación, ¿no? Tener en cuenta que el estudiante produce texto si tiene un acervo de lecturas, el estudiante puede hacer sus procesos de escritura leyendo y, por supuesto, escribiendo, ¿no? Y el estándar de comprensión e interpretación textual, donde para el DBA, pues en este cuarto periodo se ha querido permitir la producción de textos orales, ¿no? La estructuración de estrategias discursivas que le permitan al estudiante posicionar una idea y expresarla, construir un argumento propio. Entonces tenemos dentro de los núcleos temáticos que está el análisis de los géneros periodísticos, entonces en los diversos tipos de textos que emergen en el periódico, análisis de las sesiones de un periódico, la caricatura como un elemento crítico que le permite también al estudiante analizar la información del contexto, creación de avisos publicitarios, teniendo en cuenta que hace parte de lo que ellos se encuentran día a día en su entorno, la publicidad, las redes sociales. Tenemos también pues, la estructuración de hipótesis de lectura, creación de juicios de valor a partir de los textos que lee, teniendo en cuenta la ficción, lo verosímil y lo inverosímil de la literatura, análisis de textos informativos y de obras literarias a partir de los movimientos, ¿no? Teniendo en cuenta que esas manifestaciones literarias tienen un punto de declive en algún aspecto de la historia o algún aspecto cultural y social de nuestras regiones. Entonces vemos que en este plan de área están amarrados también la producción y la comprensión de diversos tipos de textos, especialmente de los textos argumentativos y de los textos publicitarios que emergen en los medios de comunicación. Entonces, vemos que hay una amplia propuesta para que los estudiantes puedan reconocer argumentos y también expresarlos, construirlos y expresarlos de manera oral y escrita mediante debates y mediante exposiciones. Para el grado 10º en la institución educativa John F. Kennedy, tenemos pues que vamos viendo cómo se va ampliando ese núcleo temático, ¿no? Y está los procesos de producción textual, comprensión textual, en un amplio recorrido, haciendo énfasis en la producción textual, en esos procesos de producción textual, ¿no? Entonces, ya para el grado 10º, el proceso que ha venido desarrollando el área de lengua castellana permite que el estudiante pueda planear su texto, tener diferentes borradores textuales, hacer una corrección estilística, presentar sus puntos de vista, ¿no? Entonces, los DBA están enmarcados en procesos sistemáticos de corrección lingüística, en las estrategias de producción textual que puede presentar el docente para que el estudiante avance en su escritura, ¿sí? Teniendo en cuenta que aquí es muy necesario que el profesor elabore ejercicios pequeños que le vayan llevando al estudiante a la producción
de argumentos, tesis y a la estructuración de un texto completo, ¿no? Entonces, volvemos a ver que aquí para los núcleos temáticos pues hay análisis de textos de los medios de comunicación, cuál es el papel que tienen los medios de comunicación en nuestro contexto social, económico, cultural, elementos del conflicto armado en Colombia, ¿no? Entonces está el análisis de textos que se producen en la televisión, en el cine, en las redes sociales, interpretación y producción de hipótesis ya con un contexto histórico, social más amplio, ¿no? Que le permitan producir un sentido global de los textos y que le permitan también ya poner una posición crítica, plantear lo que se tiene contemplado para ello. Tenemos el texto argumentativo. Ya los estudiantes van a producir, van a planear y producir textos argumentativos. Vemos que en el tercer periodo se habla de textos audiovisuales, entonces que el estudiante pueda producir un video, pueda producir un argumento a partir de elementos verbales y no verbales. Tenemos también para la producción textual, no solamente de textos en la parte escrita, sino que textos orales, relatorías, ponencias, exposiciones, seminarios que el estudiante pueda preparar teniendo en cuenta que hay que reconocer aquí estructuras, ¿no? Entonces, el estudiante lee ponencias, el profesor presenta diversidad de textos, de ponencias, de comentarios de textos, de relatorías, para que el estudiante tenga un referente de esas diversas estrategias que se usan, tanto a nivel oral como escrito, para una progresión temática de estos textos. Para el grado 11 de esta misma institución, John F. Kennedy, el plan de área está contemplado con unos procesos de producción textual, comprensión y literatura y ética de la comunicación. Si bien es cierto, y si vemos el recorrido que hemos hecho y el análisis de este plan de área de esta institución, pues los profes se han enfocado en plantear tanto la producción como la comprensión como ejes centrales de casi toda su planeación. Entonces, apoyados en los DBA, ya el estudiante del grado 11 puede abarcar la producción de textos argumentativos académicos, ¿sí? Con unos elementos propios, más rigurosos en esa producción, ¿no? Entonces, textos argumentativos como el ensayo científico, el filosófico, literario, teniendo en cuenta la coherencia, la cohesión, la progresión temática, una buena tesis, el planteamiento de argumentos de autoridad o de diferentes tipos de argumentos. Aquí se habla también de ese proceso de producción teniendo en cuenta cada uno de los momentos, ¿no? La producción de un primer borrador, de una corrección lingüística, ¿sí? De consolidar un texto para poderlo hacer público. Tenemos también análisis de obras literarias, ya con planteamientos de hipótesis de lectura a partir de argumentos sólidos, teniendo en cuenta el recorrido histórico que se ha hecho en la literatura, entonces, según el género, el contexto, la época en el que emerge esa obra literaria, pues el estudiante puede ya producir ensayos literarios. Tenemos pues la comprensión de diversos tipos de textos, ya con una capacidad crítica y propositiva, incluso a partir del hipertexto, vincular otros textos, otras voces en su interpretación, argumentos y supuestos, reconocer argumentos y falacias, elaboración
de mapas conceptuales, incluso en ese proceso de construcción de su primer borrador, esa lluvia de ideas y esos esquemas textuales de lo que yo quiero producir en el texto, entonces puede estar basado en un mapa conceptual, la escritura propia de un ensayo argumentativo, teniendo en cuenta que para ello, como son procesos amplios, debo hacer un paso a paso, debo llevar al estudiante a la escritura de un texto partiendo de un planteamiento claro de una rejilla de cómo se produce un texto, ¿no? En la ética de la comunicación tenemos identificación de producciones literarias clásicas, entender la visión de mundo, la comprensión de esa visión de mundo en cada uno de los momentos históricos, el papel que juega cada uno de los roles que hoy tenemos y que en un momento dado no se tenían, eh, el análisis de códigos verbales y no verbales. En este caso, pues se habla del videoclip, analizar el videoclip teniendo en cuenta no solo aspectos de la forma, sino también del contenido, y a partir de fragmentos literarios de obras específicas que se han visto en los movimientos, ¿no? Dice que escritura de una reseña crítica, entonces el estudiante puede escribir una reseña cuando ha analizado la obra, el autor y su contexto, ¿no? Entonces, características de la forma y el contenido de estas obras, pero siempre teniendo en cuenta que cada uno de estos textos que se van a producir requieren un acompañamiento, un momento previo de lectura de estas obras, ¿no? Poderse tener un referente mental de lo que es y quiero producir y plantear una estructura, un esqueleto de esos textos. Veamos ahora la institución educativa Camacho Angarita, plan de área para el grado sexto, donde se contempla en cada uno de los periodos los procesos de los estándares como la literatura, la producción textual, la comprensión e interpretación y la ética de la comunicación. Entonces, en este caso, comprender diversos tipos de texto, pues requiere que el estudiante pueda tener un amplio abanico, por eso vemos núcleos temáticos de diversos géneros literarios, como la poesía, como el cuento, el texto instructivo, ¿sí? Diversas manifestaciones literarias y diversos tipos de texto. Entonces tenemos que va a comprender textos y va a hacer un análisis de las características formales y de la intención comunicativa, ¿no? Entonces, lo que queremos es que el estudiante vaya haciendo reconocimiento de esos tipos de texto, por lo tanto debemos presentarles diversas formas. En los núcleos temáticos tenemos la comprensión textual de la entrevista, de la noticia, de la anécdota, de la biografía. Entonces, aquí le presentamos al estudiante un abanico de, de tipologías, pero pues también acompañados de los elementos que lo componen, tanto a nivel sintáctico como a nivel semántico y a nivel pragmático. Entonces, vemos que se tiene contemplada la producción textual de textos narrativos, proyecto de vida, elementos de la comunicación, reconocimiento de categorías gramaticales, ¿no? Para esa producción y para esa interpretación de textos, pues hacemos el análisis sintáctico, el análisis semántico, tenemos que hay comprensión de diversos tipos de textos a partir de las características de sus formas, ¿sí? Y también del contenido teniendo en cuenta la época en la que emerge. La producción oral con juegos de roles, con la producción de un texto narrativo anecdótico y elaboración de reseñas a partir de los textos que se leen en el aula. Para la ética de la comunicación vemos que está
la vinculación de los medios de comunicación, pero desde el punto de vista de que él pueda reconocer, el estudiante pueda reconocer la intención y el contexto de producción de esa información. Entonces, análisis de entrevistas, de noticias, de textos publicitarios, redacción y preparación de una entrevista, elaboración de esquemas y textos informativos, producción oral a partir de la exposición de esos análisis, y vemos que en el plan lector se tiene un texto base que es: querido hijo, estás despedido. Entonces aquí en ética de la comunicación se acompaña de ese proceso del plan lector. Para el grado séptimo de la institución Camacho Angarita, vemos que los procesos y los estándares de los procesos que emergen en la comprensión, la producción, la ética de la comunicación y los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, pues hacen parte de ese macro proceso que está unido entre sexto y séptimo, ¿no? Entonces vemos que estos elementos de los estándares permiten vincular algunos DBA teniendo en cuenta lo que ya se ha planteado para grado sexto. Entonces está el reconocer en la comprensión textual elementos de la literatura y su conexión con el contexto histórico, cultural, social, económico en el que ha sido producido. Entonces, poder permitirle al estudiante entender que ese texto se ha producido en un momento histórico que le ha dado una característica que permita su análisis, ¿sí? Que ese discurso y ese planteamiento literario está dentro de un movimiento que tiene unos recursos de estilo característicos que incluso pueden identificar al autor y a la época. Entonces tenemos dentro de los núcleos temáticos la narración literaria con la historieta, el análisis de las formas, la estructura de una historieta, el diálogo, la poesía, la creación de personajes míticos. Entonces, dentro de la comprensión textual, vemos que se le debe presentar al estudiante diversos tipos de textos. En este caso hablamos de textos narrativos, que dentro del núcleo temático tiene esta planeación, porque está pues la historieta, también hablan de la poesía y de la creación de personajes míticos, ¿no? Entonces, la narración literaria apoyada en la creación de historietas. También está la rima, entonces para analizar y comprender textos literarios, específicamente poemas, entonces las estructuras de esos poemas, rima consonante asonante. Tenemos que también está la oración, género, número, conjugaciones, y se habla de los seudónimos. En ética de la comunicación está la producción de textos tanto verbales como no verbales, identificación de tipologías textuales, alguna específica que es el texto narrativo, planificación de ese plan textual, de ese texto que yo voy a producir. Entonces, analizo noticias, el periódico, la estructura del periódico, el reportaje. Puede ser aquí la vinculación de los diferentes medios de comunicación, visuales, audiovisuales, los medios de comunicación netamente escritos. Entonces, vemos que está la entrevista, la creación de artículos, ¿sí? Nuevamente, si vamos a hablar de producción de artículos, tenemos que presentarle a los estudiantes muchos artículos para que puedan leer, analizar y reconocer esa estructura. La argumentación y la expresión de puntos de vista, la oración compuesta. Para la producción textual, construcción de narraciones orales. Se habla de relatar y construir discursos a partir de
fragmentos de obras literarias, y aquí hablan de fragmentos de Robinson Crusoe, del regreso de Sherlock Holmes, creación de fichas bibliográficas de esos textos que leen, elaboración de hipótesis de lectura, construcción de narraciones, la novela, identificación de la estructura, pasos de la escritura, hipótesis de lectura, caracterización de un texto de tipo policíaco o un texto de tipo de ciencia ficción, toda la estructura de esas novelas. Hablan también de la parte gramatical con la caracterización de oraciones, tipos de oraciones y el uso de los signos de puntuación. En medios de comunicación, otros sistemas simbólicos, se habla de producir campañas publicitarias. Entonces hay que analizar campañas publicitarias, leer textos argumentativos que emergen en esos anuncios, reconocer su estructura. Hablan aquí del folleto, la creación de afiches y folletos, formas lingüísticas dentro de las formas verbales y no verbales, y prefijos y sufijos. Para el grado noveno de la institución educativa Camacho Angarita tenemos 4 macroprocesos de esos estándares que están enmarcados en la producción textual, la comprensión e interpretación, el análisis de los medios de comunicación, otros sistemas simbólicos y la ética de la comunicación. En estos 4 periodos vemos que este plan de área se enfoca en la producción de textos argumentativos para el grado noveno. Entonces, para producir textos hay procesos dentro de esos núcleos temáticos de interpretación de textos, funcionamiento de la lengua castellana en situaciones de comunicación específica. Entonces vemos la pragmática, contextos comunicativos, funciones de la lengua, funciones del lenguaje, y esto es bien importante para reconocer intenciones, tipos de texto argumentativos y expositivos, estrategias para producir esos textos. Vemos que también hay una vinculación con los movimientos literarios de la literatura latinoamericana, entonces el boom literario, se habla de la vanguardia, ¿sí? Se habla también de la exposición de esos momentos históricos a partir de reconocimientos de manifestaciones artísticas como los grafitis, la fotografía, la publicidad. En ética de la comunicación estamos viendo que se habla de interpretar textos teniendo en cuenta ese funcionamiento de la lengua, esas funciones de la lengua y la intención comunicativa, usando estrategias de lectura para cada tipo de texto. Entonces el artículo, la prensa, el periódico escolar, los componentes de ese periódico escolar, entre otros. Entonces vemos que en este plan de área para noveno, aunque bien se ve un recorrido de los movimientos literarios, también se está trabajando las diversas tipologías textuales. Aquí es necesario que se presente a los estudiantes esos tipos de textos antes de pensar en un proceso de producción, ¿sí? Antes de pensar en un proceso de escritura de una tipología textual específica, poder presentar a los estudiantes este abanico para que ese proceso de lectura crítica vaya más allá de lo inferencial. En la institución educativa Leopoldo García vemos un plan de área para el grado noveno que está recogiendo algunos DBA que se vinculan con ese estándar macro, ¿no? Entonces hemos hablado de procesos de comprensión textual, de producción y de ética de la comunicación. Aquí, para estos 4 periodos, pues se enfocan primordialmente en la comprensión y la producción de textos. Entonces, para el grado noveno, vemos que se quiere que el estudiante tenga un análisis de textos, pero de diversas tipologías. Entonces se presentan lenguajes
manifestaciones del lenguaje literario, la literatura, desde la ficción y lo inverosímil, lo verosímil, discursos literarios, analizando el proceso de la literatura latinoamericana y el recorrido desde la literatura prehispánica de la colonia hasta llegar a la literatura contemporánea en cada uno de los periodos. Vemos que se habla también del análisis de los medios de comunicación, de la producción de esos textos que se dan en los medios de comunicación, como es la publicidad, ¿sí? También se contempla las funciones del lenguaje, la comprensión de esas intenciones comunicativas, las diversas formas del lenguaje dentro de la kinésica, la proxémica, lo verbal y lo no verbal, y analizar, más allá de producir, analizar textos que emergen en diversos contextos de comunicación. Entonces, poder confrontar dentro de ese análisis los diversos tipos de argumentos, medios masivos, en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales, cómo una información puede variar. Y aquí es bien importante los elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos del discurso. Se habla que para la producción textual este plan contempla el reconocimiento de elementos como la coherencia y la cohesión y el uso de conectores. Para el grado décimo de la institución educativa Leopoldo García, se tiene en cuenta pues ese recorrido que se ha hecho, es como vimos en la planeación del grado noveno. Aquí ya emerge el tema de la producción, teniendo en cuenta que el estudiante ha venido reconociendo tipologías textuales, ¿no? Tenemos estándar vinculado a un DBA, de los medios de comunicación, de la comprensión, de la producción y la interpretación textual. Entonces tenemos DBA que plantean la argumentación tanto oral como escrita, teniendo en cuenta que en los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos el estudiante pueda hacer una lectura crítica del contexto social y cultural de su comunidad, de su territorio, de su población, analizando problemáticas que emergen en el medio y poder producir textos a partir de esa problemática. Vemos también el recorrido de la literatura española, de los movimientos literarios desde el origen de la lengua castellana hasta la contemporaneidad. Vemos los núcleos temáticos están esbozados de una manera muy detallada para pasar por cada uno de esos movimientos y reconocer esos géneros literarios que están dados en esos movimientos, produciendo reseñas, comentarios de textos, produciendo textos argumentativos a partir de lo que puede analizar de las lecturas. Producción de textos partiendo de estructuras propias de cada una de las tipologías y reconociendo intenciones comunicativas. Manifestaciones artísticas de lo literario, no solamente de lo escrito, entonces formas formas del lenguaje dadas a partir del performance, de los videoclips, de los cortometrajes, los documentales, y entonces se produce un análisis no solamente de lo escrito, sino del audiovisual. Características de los elementos literarios, ¿sí? Desde el nacimiento de la lengua española hasta el momento actual, reconociendo exponentes, escritores, analizando versiones de los textos a partir de el avance científico, tecnológico, a partir de la producción de la literatura en diversos momentos. Y se pretende para el cuarto periodo en la comprensión e interpretación que el estudiante pueda analizar ensayos literarios que emergen en los medios de comunicación. Veamos ahora este plan de área de la institución educativa Cairo Socorro, en el que para el grado octavo
se tiene contemplado pues un reconocimiento de elementos sintácticos, elementos gramaticales de la lengua castellana, sin dejar de lado el componente de la comprensión textual, la producción textual y el análisis de los elementos y la información que emergen en los medios de comunicación, análisis de otros sistemas simbólicos que hacen parte de nuestro lenguaje y la caracterización de elementos que emergen en la ética de la comunicación. Entonces, los procesos y asociados a esos estándares, pues están amarrados a un DBA que en cada uno de los momentos permite la producción de hipótesis de lectura, de inferencia, el poder ver la literatura como un producto que emerge de diversos momentos culturales, sociales, el análisis una, de un amplio sentido de esos textos, teniendo en cuenta la pragmática y la semántica de estos textos. Tenemos que dentro de la comprensión textual, los núcleos temáticos que se contemplan están dados a partir de el ámbito de producción de estos textos. Entonces está el foro, está las crónicas de Indias, ¿sí? en, en análisis literario que se va haciendo de la producción textual de nuestra literatura colombiana. Entonces, un proceso y un recorrido por cada uno de los momentos, por por las crónicas que se producen a partir de la literatura indígena, la colonia, la narrativa de la colonia, el proceso y el paso por la literatura costumbrista con la poesía, análisis de elementos simbólicos de la poesía, eh, normas de cortesía en el momento de emerger un discurso, en el momento en el que emerge un discurso, perdón, entonces la actitud del hablante para reconocer intenciones, para reconocer tonos, para reconocer incluso recursos estilísticos, pues analizando las clases de oraciones, los signos de puntuación, los mecanismos de coherencia y cohesión, los diferentes tipos de oraciones que marcan una ideología y un punto de vista de un autor en un momento histórico, análisis en la ética de la comunicación y la inferencia de los múltiples sentidos que emergen en los textos con el análisis de discursos sociales, económicos, eh, tanto de los conflictos nacionales como internacionales. En la producción textual tenemos que intervenciones de el sentido de los textos que lee, oraciones compuestas, coherencia, cohesión, funciones del lenguaje para reconocer esas intenciones comunicativas dentro de cada una de las tipologías y, por supuesto, hablar de los elementos de la comunicación y de los roles que cumple el receptor y el emisor dentro de los actos de habla. La novela realista, ¿no? Si vemos, se ha venido haciendo en este plan de área un recorrido literario de la literatura colombiana, hablando también de la libertad de prensa y el cine contemporáneo. Para la institución educativa Cairo Socorro en el grado noveno, nos encontramos con una planeación de los 4 periodos basados en unos procesos de medios de comunicación, otros sistemas simbólicos, ética de la comunicación, la literatura, por supuesto, y ética de la comunicación. Estos estándares de la lengua castellana están contemplados como macroprocesos que se han venido desarrollando desde el grado octavo a noveno. Entonces, ese estándar amarrado al DBA nos permite ver que este plan de área privilegia la comprensión de textos
y el reconocimiento de estructuras sintácticas, semánticas, específicas y propias de un movimiento literario. Entonces vemos cómo en ética de la comunicación se busca a partir del el TBA la comprensión y sobre todo el respeto por la opinión del otro, ¿no? El reconocimiento de un argumento y el reconocimiento de la posibilidad de generar un debate basado en temas de actualidad. Entonces vemos que dentro del núcleo temático, por supuesto, está la coherencia y la cohesión en la producción de estos textos. El debate como un elemento muy necesario en el aula para permitir la producción y la consolidación de esas ideas de los estudiantes. Entonces, lectura de discursos para modelar esa producción. También vemos un recorrido por los movimientos literarios, el recorrido histórico de la literatura, en este caso la literatura hispanoamericana. Entonces está la lectura siempre de tipos de texto correspondiente a cada uno de esos momentos, entonces la evolución tanto de la literatura prehispánica, luego ya viendo el momento de la conquista, la colonia, las crónicas que emergen en ese momento del nuevo mundo, el realismo, el boom literario, la novela hispanoamericana con cada uno de sus exponentes y por supuesto la literatura contemporánea. Entonces hay un proceso que va desde el primer al cuarto periodo que se ve que abarca cada uno de los momentos históricos de la literatura, pero que también se va vinculando a esa comprensión de textos a partir de la modelación o la lectura de textos propios de cada una de las tipologías que se pretenden escribir. Entonces, aquí vemos que están los medios de comunicación y su evolución, el análisis de los discursos que emergen en cada uno de esos medios de comunicación, la revolución y el gran paso a la contemporaneidad con la información que emergen en las redes sociales, la intención comunicativa y el reconocimiento de recursos de estilo de cada uno de los textos. En la literatura, pues poder analizar formas y contenidos de obras literarias y de esas producciones de esas obras literarias en momentos históricos con diversos tipos de textos, entonces poemas, novelas, cortometrajes, el reconocimiento de lo verosímil y lo inverosímil en la literatura, teniendo en cuenta que en esta literatura pues se abarcan problemáticas sociales y culturales de nuestros pueblos y eso permite que el análisis de estos textos esté aunado, amarrado a la producción oral, a la argumentación, al análisis. Y vemos que ya en el cuarto periodo volvemos a hablar de ética de la comunicación, analizando ya no solamente la opinión, sino el lenguaje propio de la manifestación literaria, ¿no? Entonces, las técnicas o los recursos de estilo que usan cada uno de los autores dependiendo de un momento literario. El lenguaje figurado, el reconocimiento de los recursos retóricos como el sarcasmo, la ironía, ¿sí? Y cómo eso emerge en los medios de comunicación y pues somos responsables de analizar e interpretar esos discursos y de producir textos que recreen nuestra opinión con nuestros propios recursos estilísticos. Para el grado décimo de la institución educativa Cairo Socorro, vemos pues que ya iniciamos un nuevo ciclo, ¿no? Con este grupo de grados que presentan los estándares. Entonces, tanto para décimo como para 11, vemos que los procesos que emergen de los estándares están, en este caso, para esta planeación,
enfocados en la producción textual, ¿sí? Ya en los grados anteriores se ha venido desarrollando un proceso enfocado en la comprensión. Para este grado 10º estamos hablando de producción ya con un acervo literario que los estudiantes han venido desarrollando, ¿no? Entonces, en medios de comunicación de otros sistemas simbólicos, el DBA que se contempla con este estándar está dado a partir de un proceso de producción de textos audiovisuales, ¿no? Teniendo en cuenta elementos verbales y no verbales de la comunicación. Entonces el estudiante va a reconocer dentro de los núcleos temáticos los actos de habla, sus intenciones, los elementos pragmáticos de la comunicación, un análisis sintáctico de un texto, y hablamos también que está el tema del recorrido histórico de la literatura, en este caso la literatura española, entonces la poesía medieval, la novela medieval, ¿sí? Tenemos algunos dialectos y reconocimiento de algunos dialectos. En la producción textual tenemos discursos orales, producción de textos orales, en los que en los núcleos temáticos está que en la planeación los profes producen una rejilla de acompañamiento a esa producción donde se explica la progresión temática, la fluidez verbal, el manejo del tono, del estilo, los puntos de vista, ¿no? La planeación de ese discurso a partir de análisis semántico y pragmático de textos previamente leídos, ¿no? Los tipos de oración, las oraciones subordinadas y los elementos de esas oraciones, categorías gramaticales, los tipos de discursos y los enunciados que le permitan plantear un estilo propio en el momento de producir un texto oral. Está el cine, el análisis del cine como instrumento de comunicación y como un elemento para producir argumentos, ¿sí? Como un instrumento de crítica social. Dentro de la ética de la comunicación está la producción de textos sociales, la producción de textos académicos, como las ponencias, los comentarios de textos, las reseñas críticas de textos que lees, y pues se hace nuevamente alusión a los elementos de la estructura del texto, de la progresión temática, el reconocimiento del propósito y la intención comunicativa de ese texto y la alusión a los interlocutores en una situación comunicativa. Entonces volvemos a pensar en los actos de habla. La coherencia y la cohesión, que se ha venido trabajando dentro de la comprensión ahora para la producción textual, el reconocimiento de los argumentos de autoridad, la cita, los derechos de autor, la producción de textos, específicamente de un texto argumentativo y sus elementos, ¿sí? Y acompañar ese proceso de una sistematización rigurosa de la escritura, teniendo en cuenta la planeación, la producción de borradores, la corrección lingüística y estrategias especiales para generar correcciones de esos elementos cohesivos y de esos elementos estructurales de la forma y el contenido de un texto argumentativo, con el reconocimiento de recursos de estilo, de recursos retóricos de los textos argumentativos y expositivos, y por supuesto el recorrido histórico de la literatura desde la literatura medieval con sus diversos géneros hasta la actualidad con la generación del 98, la generación del 27, el análisis de los movimientos literarios y de las producciones literarias que emergen en esos contextos históricos. Para el grado 11 de la institución educativa Cairo Socorro,
nos encontramos con pues el estándar que permite trabajar la producción textual, la literatura, la ética de la comunicación y la comprensión e interpretación textual. Si bien ya habíamos analizado en décimo, pues vemos que son procesos que se vienen desarrollando en la institución de la mano de esos estándares y DBA, ¿no? Entonces están muy bien, me parece que están muy bien enlazados con esos DBA y permiten ver el proceso, ¿no? Analizar el proceso que se viene desarrollando en cada grupo de grados, ¿sí? Por cada estándar. Para este grado 11 vemos que esta planeación se enfoca en el análisis y la producción textual de textos científicos, de textos argumentativos, de textos que abarcan una capacidad superior en el estudiante de la producción textual, porque pues ya vamos a hablar de textos académicos con una rigurosidad en la escritura mucho más amplia. Entonces, tenemos que en la literatura, pues está el reconocimiento de las producciones literarias en cada uno de los momentos históricos, reconociendo, identificando la visión de mundo que emerge en la época dada, en la época literaria dada, ¿no? Entonces, ver la literatura universal desde el reconocimiento de la manifestación literaria grecolatina, luego avanzar un poco a la literatura italiana, el Renacimiento, luego ver la Ilustración, finalmente ver la literatura moderna, contemporánea, con cada uno de los momentos del naturalismo, de la posguerra, de la contemporaneidad, de la modernidad, incluso la posmodernidad. Entonces, en cada uno de los periodos vemos cómo se contemplan dentro de los núcleos temáticos el abordar esos momentos y movimientos literarios de la literatura universal. Para la producción textual, pues reconocer elementos propios del texto, tanto de la forma como del contenido, la coherencia, la cohesión, las propiedades de ese texto que está leyendo, el análisis de obras literarias. Y para la producción, pues elementos propios de las estructuras textuales, reconocer que para que exista una progresión temática, en este caso está y es necesario una coherencia, una cohesión interna del texto, ya poder construir párrafos y construir frases que tengan referencias anafóricas y catafóricas, poder producir diferentes tipos de argumentos, refutar, contraargumentar, reconocer falacias y producción de textos argumentativos que parten de la opinión, de la reseña crítica de estos textos literarios y del análisis de los elementos verbales y no verbales con la comprensión de textos generales, ¿no? En este caso, diversos tipos de textos que se leen ya desde un punto de vista crítico, entonces los estudiantes pueden reconocer argumentos que emergen en un contexto social, económico, político, cultural, analizando la problemática nacional, internacional, ¿sí? Y la expresión de esas ideologías a partir de los discursos que emergen en los medios de comunicación y las redes sociales. El plan de área de la institución educativa Mercedes Capilla permite que veamos, en este caso en el grado décimo, un plan de área que está enfocado en la variedad de textos
en el análisis y la comprensión de textos literarios, especialmente viendo los procesos que emergen en el estándar de literatura, ética de la comunicación, los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y la ética de la comunicación. Si bien es cierto, para el grado 10 este plan contempla la necesidad de presentar al estudiante diversos tipos de textos, pero también está la necesidad de que pueda tener una comprensión de lectura crítica para confrontar los diversos discursos que emergen en los medios de comunicación y poder tener en cuenta el reconocimiento de una posición ideológica, el reconocimiento de un argumento y la construcción de argumentos sólidos para expresar también sus puntos de vista desde juicios de valor. Para el estándar de literatura tenemos el DBA que contempla la valoración del texto literario, valorándolo desde el punto de vista de la expresión artística que está enmarcada en un momento, en un género literario y en una temática o origen específico. Entonces, para ello se contempla el reconocimiento de cada uno de los momentos históricos de la literatura, en este caso la Edad Media y el Renacimiento. En el segundo periodo vemos que está el barroco, el realismo, la ilustración. En el tercero tenemos el romanticismo, tenemos la generación del 98, el modernismo. Y para el último periodo, el cuarto periodo, tenemos el género del 27, las vanguardias y la contemporaneidad, teniendo en cuenta que se hace en cada uno de los periodos un recorrido histórico de la literatura española. Vemos también que en la comprensión textual se enfocan en analizar categorías gramaticales, elementos semánticos y sintácticos, en reconocer intenciones comunicativas a partir de las tipologías. Aquí se contemplan los núcleos temáticos, verlas todas, ¿sí? Analizarlas todas, la tipología informativa, expositiva, instructiva, narrativa, argumentativa, tener todo el abanico. En ética de la comunicación vemos que está la necesidad de unirlo al DBA de el respeto por el otro y el pensamiento del otro, el respeto por la diversidad cultural dentro de los contextos comunicativos que contamos y tenemos. Está el análisis de reportaje y anécdotas. Por supuesto, el texto narrativo con las manifestaciones literarias de la época. Están los grafitis como otros elementos del lenguaje, el monólogo, el soliloquio, el coro, como elementos de participación grupal, de expresión oral, la coherencia y la cohesión en los medios de comunicación. Pues se espera que se tenga una actitud crítica frente a lo que lee, escucha y ve en los medios de comunicación y que pueda analizar crónicas periodísticas reconociendo elementos de la forma y del contenido. Tenemos ortografía, la infografía, los mapas conceptuales, organizadores gráficos para el tercer periodo, los géneros periodísticos. Si bien los núcleos temáticos se ven amplios, pues vemos nuevamente que ellos pueden ir amarrados a una secuencia didáctica como las que se proponen en la estrategia comunicativa a partir de una obra literaria que le permita al estudiante analizar algunos de estos elementos de la forma del contenido de los tipos de texto y también asumir juicios de valor, hipótesis de lectura, construir una posición crítica y tener elementos de modelación para la escritura. En la ética de la comunicación está poder confrontar diversos argumentos que emergen en situaciones comunicativas, por lo tanto el análisis de ensayos y textos argumentativos,
reconocimiento de ideologías, tanto sociales como económicas, como políticas, y por supuesto el debate, la mesa redonda y el seminario como formas de expresión y manifestación de esos elementos críticos con los que ya puede contar el estudiante. Para el grado 11 de la institución educativa Mercedes Capilla, seguimos con ese gran macro proceso de los estándares, teniendo en cuenta que el proceso que se acaba de analizar para grado décimo, pues va de la mano con los estándares que se plantean para el grado 11. Entonces, literatura, producción textual, ética de la comunicación, medios de comunicación, otros sistemas simbólicos, son los 4 ejes que permiten desarrollar los procesos enmarcados en los estándares. Para los DBA, pues vemos que en la literatura se busca que el estudiante en grado 11 pueda tener un nivel de lectura que le permita ver la literatura como una forma de analizar o de vivir la literatura desde el goce estético, ¿sí? Abordar la comprensión como una experiencia artística muy individual que le permita posicionar incluso sus gustos literarios. Entonces, vemos que dentro de los núcleos temáticos está el teatro, la tragedia griega, el análisis de las obras literarias de la literatura universal, pero desde la literatura griega y romana. Entonces vemos algunos exponentes como Esquilos, Sófocles, Eurípides, el discurso oral, la oratoria, que se puede ver desde estas expresiones griegas. También se contempla el análisis del el ensayo científico, algunos elementos estructurales de la producción textual, como la cohesión, la coherencia, elementos de la progresión temática como la sinonimia, la hiponimia, la hiperonimia, los marcadores textuales, deícticos y enclípticos, la corrección lingüística en la producción textual, ¿no? Ya el estudiante puede argumentar con precisión y puede hacer un proceso de corrección teniendo en cuenta que la producción textual necesita un momento previo de planeación, un primer borrador, una corrección, un segundo borrador y para ello pues el profe debe presentar el abanico de textos que le permitan tener una modelación. Entonces está el autocontrol, la corrección lingüística, tipos de lenguaje, ¿sí? En la producción textual vemos que hay recursos estilísticos, que el estudiante puede identificar la forma del contenido de un texto y la función que tiene esos recursos dentro de un argumento, por ejemplo. Tenemos también en los medios de comunicación el reconocimiento de las formas que emergen en Internet, los videoclips, las plataformas, los hipervínculos, el reconocimiento de aportes literarios de cada una de las culturas. Entonces se va haciendo el recorrido por la literatura universal en cada uno de los periodos para la literatura medieval, el barroco, el renacimiento, la ilustración, el romanticismo y pues llegar a la novela contemporánea, psicológica, la vanguardia, la literatura moderna y postmoderna. Y en medios de comunicación vemos el análisis y la lectura propia, la comprensión crítica de los códigos verbales y no verbales que están emergiendo en las obras literarias, incluso en esas obras modernas y postmodernas que emergen en los medios de comunicación, los dialectos, los socialectos y el cine como un elemento propio
para analizar y para producir textos. Entonces, en este caso, este plan de área de grado 10º y 11 de la institución educativa Mercedes Capilla se concentra en analizar formas, estructuras y reconocer elementos para la producción textual. Hemos llegado al final de este miércoles de planeación, una planeación rigurosa que se ha tenido en cada una de las instituciones educativas que ha presentado a la estrategia comunicativa, un análisis de esa planeación que permite ver y analizar desde otros focos cómo se van desarrollando los procesos, primordialmente procesos de comprensión e interpretación textual, que se unen a todos los elementos que están en los estándares de nuestra lengua castellana. Hemos podido ver algunos referentes teóricos, algunos referentes propios de nuestra normativa del Ministerio de Educación y cómo podemos entrelazarlos con los diversos temas, teniendo en cuenta que las secuencias didácticas que se presentan en la Estrategia Comunicativa 2023 le han mostrado a los profes que están asistiendo o que se han querido vincular a este trabajo, han mostrado cómo se puede trabajar a partir de una secuencia, a partir de una obra literaria, cada uno de los elementos, de los núcleos temáticos que están ahí establecidos. Muchísimas gracias por su participación y escucha. Que tengan una feliz tarde.